Bienvenidos a Ven Sígueme con el hermano Salomón Aicho. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí en un nuevo programa de Ven Sígueme en Casa. El día de hoy vamos a estudiar Doctrina y Convenio 106 a la sección 108, titulado Ver abiertos los cielos. También les pido, por favor, puedan suscribirse a este nuevo canal de Ven Sígueme en Casa con Salomón Aicho. Muchas gracias y den muchos likes también. Gracias. Entonces damos inicio al contexto. Hoy vamos a estudiar 3 temas y damos inicio al contexto. Doctrina y Convenio 106 y 108. El Señor dio consejo y promesas a 2 miembros que fueron llamados a prestar servicio en la iglesia. Uno de ellos fue Warren A. Cowdery, hermano mayor de Oliver Cowdery, registrado en la sección 106. El otro hermano fue Lyman Sherman, quien pidió guía al profeta José Smith en relación con su deber en la iglesia, registrado en la sección 108. En la sección 107 de Doctrina y Convenio tiene que ver con los oficios del sacerdocio. Entonces iniciamos con el tema 1. El Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. Vamos a ver el principio. La segunda venida no sorprenderá a los hijos de luz como ladrón. ¿Sí? Vamos a ver antes un video para poder comprender la segunda venida del Señor. Capítulo 46. La segunda venida. Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Sus discípulos querían hacerle algunas preguntas. Le preguntaron cuándo serían destruidos los inicuos. También querían saber cuándo regresaría Jesús. Jesús les dijo que antes de su segunda venida, falsos profetas dirían que ellos eran el Cristo y que muchas personas lo seguirían. Pero si los seguidores de él obedecían sus palabras, no serían engañados por los falsos profetas, serían salvos. Jesús también dijo que antes de su regreso, habrá muchas guerras, hambre, terribles enfermedades y terremotos. Mucha gente dejará de ayudar a otros y se volverán inicuos. El Evangelio será predicado en todo el mundo, pero muchos no escucharán. El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Cuando Jesucristo regrese, la gente lo verá bajar de las nubes con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles para juntar a los rectos. Podemos prepararnos para la segunda venida haciendo lo que es correcto. Cuando veamos las señales que Jesús prometió, sabremos que la venida del Salvador está cerca. Nadie sabe exactamente cuándo vendrá Jesús de nuevo. Si estamos preparados, podremos estar con Él. Bien, vamos a ver, después de visto el video, vamos a ver la sección 106, los versículos del 4 al 5. Antes vamos a tener presente esta pregunta. ¿Qué mandó el Señor que hiciera Warren Cowdery? Versículo 4. Además de cierto os digo que la venida del Señor se aproxima y sorprenderá al mundo como ladrón en la noche. Versículo 5. Por tanto, ceñid vuestros lomos, para que seáis hijos de luz y no os sorprenda ese día como ladrón. ¿Qué mandó el Señor que hiciera Warren Cowdery? Que ciña sus lomos para que sea un hijo de luz. ¿Y qué significa ceñid vuestros lomos?
Ceñir vuestro lomo significa prepararse, estar preparados. El Señor nos invita a que estemos preparados a su segunda venida. En el Manual de Doctrina y Convenio, en la página 244, leemos lo siguiente. ¿Cómo puede venir de sorpresa un acontecimiento de la magnitud de la segunda venida? La gente del mundo será la que se sorprenda por la venida repentina del Señor. Los santos, por otra parte, deben estar preparados y esperando gozosos. Pablo escribió a los santos que en relación a la segunda venida, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ceñirse los lomos es una expresión que significa prepararse. Quienes estén preparados, o en otras palabras, los que sean los hijos de luz, no se sorprenderán por la venida del Maestro. Y esa venida no los tomará desprevenidos. Entonces, ¿qué principio hemos aprendido? Hemos aprendido el siguiente principio. Si estamos preparados, la segunda venida del Señor no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Veamos otro principio. En el mismo tema, el Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. Principio. Grandes bendiciones acompañan el servicio fiel en la iglesia. Leamos los versículos 6 al 8 de la sección 106. Antes tengamos presente la siguiente pregunta. ¿Qué frases de esta revelación le brindan aliento en su servicio fiel en la iglesia? Veamos, verso 6. Y además de cierto os digo que hubo gozo en los cielos cuando mi siervo Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Versículo 7. Así que bendito es mi siervo Warren, porque seré misericordioso para con él. Y no obstante, la vanidad de su corazón lo enalteceré si se humilla ante mí. Versículo 8. Y le daré gracia y confianza para que se sostenga firme. Y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia, he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. Así sea. Amén. ¿Qué frases de esta revelación le brindan aliento en su servicio fiel en la iglesia? He encontrado estas frases que me alientan en un servicio fiel en la iglesia. Gozo en el cielo cuando se humilló ante mi cetro. Dice que hay un gozo en los cielos cuando uno se humilla ante el cetro del Señor. ¿Qué significa el cetro? Cetro significa es una vara que usan los reyes y las reinas y que tiene el significado de autoridad. Esa vara les da autoridad. ¿Qué otra frase me gustó? Se apartó de las artimañas de los hombres. Me encantó esta parte que Warren se haya apartado de las artimañas de los hombres. Y hay gozo en los cielos cuando un hombre se aparta de las artimañas de los hombres malos. Y eso también, esta frase realmente me brinda aliento. Lo enalteceré si se humilla ante mí, dijo el Señor. Le daré gracia y confianza para que se sostenga firme. Es otra promesa del Señor a los hombres y a las mujeres fieles en su reino. Y esta última frase. He preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. El Señor tiene preparado para los hombres y mujeres fieles de su reino, que trabajan en su obra, una corona en las mansiones de su Padre Celestial. Tenemos una corona preparada en las mansiones de nuestro Padre Celestial.
Esto me recuerda un sueño que tuve hace muchos años, alrededor de hace 3, 4 años atrás, aproximadamente. Recuerdo que estaba como en el reino celestial, en un lugar muy hermoso como el paraíso. Estaba como una especie de un palacio muy inmenso, muy gigante, muy hermoso. Vi a mi Salvador Jesucristo. Él estaba vestido con un traje blanco con bordes dorados. Y llevaba una corona de oro. Realmente se veía muy hermoso mi Salvador con ese traje. Y vi, de pronto, yo estaba haciendo algunas cosas porque tenía alguna asignación y estaba preocupado porque también iba a ser parte de ellos, porque tenía que yo, presumiblemente, exponer algo en esa sesión. Y de pronto veo hacia abajo, estaban ingresando muchos reyes, con los mismos trajes que mi Salvador Jesucristo usaba, pero no estaban solos, acompañados de sus esposas. Eran reyes y reinas con sus coronas. Y habían muchos que estaban entrando ya a la puerta y estaban dirigiéndose a donde estaba el Salvador. Le miré al Salvador, él estaba sonriente. Y yo me di cuenta que no llevaba la corona. Entonces me acerqué al Salvador, le dije, con toda humildad, le dije: Señor, yo no tengo una corona. Entonces el Salvador, con una sonrisa, me dijo: lo tendrás muy pronto, no te preocupes. Yo con esa respuesta me quedé satisfecho, muy feliz, y seguí haciendo mis cosas y desperté. Sé que cada uno de nosotros tiene una corona que les está esperando en el reino de nuestro Padre Celestial. Pero si somos fieles, si guardamos los mandamientos, hay una corona que nos está esperando en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Yo sé de eso. ¿Qué principio hemos aprendido hasta aquí? El principio que hemos aprendido es: si nos humillamos ante el Señor, entonces Él tendrá misericordia de nosotros, nos enaltecerá y nos dará gracia y confianza. Tengamos presente este principio. Tengámoslo muy presente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Proseguimos con el mismo tema 1. El Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. El principio del perdón. El Señor perdona los pecados de Lyman Sherman. ¿Quién era Lyman Sherman? Veamos el manual de seminarios. En el manual de seminarios de la iglesia hay una pregunta: ¿quién era Lyman Sherman? Nos dice que Lyman Sherman era un miembro fiel de la iglesia que había servido en el campo de Sion y que había sido llamado a servir como uno de los 7 presidentes del Quórum de los 70. El profeta José Smith registró en su diario que el 26 de diciembre de 1835, el hermano Lyman Sherman entró y solicitó recibir la palabra del Señor a través de mí y dijo: porque se ha obrado sobre mí para que le haga saber mis sentimientos y deseos. Y me han prometido que recibiría una revelación que me hiciera saber cuál es mi deber. A raíz de esta pregunta, se recibió la revelación para Lyman Sherman en la sección 108, en los versículos del 1 al 3. Veamos, versículo 1. Pero antes, tengamos presente la siguiente pregunta: ¿cuál es la bendición que invitamos cuando obedecemos de todo corazón la voz del Señor? Verso 1. De cierto así te dice el Señor, mi siervo Lyman: te son perdonados tus pecados, porque has obedecido mi voz,
al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Verso 2. Repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual, y no resistas más mi voz. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. ¿Cuál es la bendición que invitamos cuando obedecemos de todo corazón la voz del Señor? El Señor perdona nuestros pecados. Y cuando somos fieles en sus mandamientos y obedecemos su palabra, Él nos bendice con bendiciones sumamente grandes. En el versículo 3 me llama la atención la recomendación y el consejo que le da el Señor a Lyman Sherman. Le dice: levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces. Tengamos cuidado. Si hemos caído, levantémonos. Debemos observar los votos que hemos hecho al momento de bautizarnos. Hemos hecho un convenio con nuestro Salvador Jesucristo. También hemos hecho convenio lo que hemos ingresado a su santo templo. Hemos hecho convenios con el Señor y con nuestro Padre Celestial al recibir nuestras investiduras o al sellarnos en el santo templo. Debemos observar esos votos y tenerlos muy presente. Que si tenemos presente esos votos, el Señor nos promete que seremos bendecidos con bendiciones sumamente grandes y habrá una corona en las mansiones de nuestro Padre Celestial esperándonos por nuestra fidelidad y lealtad a los mandamientos y a nuestro Salvador Jesucristo. Principio que hemos observado en esta sección. Al obedecer la voz del Señor, lo invitamos a extender su perdón. Que podamos obedecer la voz del Señor. ¿Sí? Si obedecemos la voz del Señor, invitamos al Señor Jesucristo a que Él extienda su perdón para nuestras almas. Y nuestras almas serán purificadas y heredaremos la vida eterna en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos al tema 2. El Señor dirige su iglesia por medio de la autoridad del sacerdocio. Principio que vamos a estudiar. Las ordenanzas del sacerdocio brindan bendiciones espirituales y temporales a todos los hijos del Padre Celestial. Vamos a leer la sección 107, los versos del 1 al 20. Verso 1. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. Entonces hay dos sacerdocios, ¿sí? El de Melquisedec y el arónico. Verso 2. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Verso 4. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Verso 5. Todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio, es decir, el sacerdocio de Melquisedec. Verso 6. Pero hay dos divisiones o cabezas principales. Una es el sacerdocio de Melquisedec y la otra es el sacerdocio arónico o levítico.
Versículo 7. El oficio de Elder corresponde al sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? El oficio de Elder corresponde al sacerdocio de Melquisedec. 8. Versículo 8. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir. Tengamos presente eso. Y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo para administrar en las cosas espirituales. 9. La presidencia del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. La primera presidencia y el presidente de la iglesia nos dicen que tienen el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. Verso 10. Los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales y también en el oficio de elder, presbítero, del orden levítico, maestro, diácono y miembro. Entonces los sumos sacerdotes pertenecen al orden del sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Versículo 11. Cuando el sumo sacerdote no esté presente, un elder tiene el derecho de oficiar en su lugar. Verso 12. El sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales, de acuerdo con los convenios y mandamientos de la iglesia, y tienen el derecho de oficiar en todos estos oficios de la iglesia cuando no esté presente una autoridad mayor. Verso 13. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas las generaciones. Verso 14. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Recordemos eso. El sacerdocio arónico administra las ordenanzas exteriores. El obispado es la presidencia de este sacerdocio y posee las llaves o autoridad de este. El obispado, o sea, el obispo es el presidente del sacerdocio arónico. Verso 16. Ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, es decir, el obispado, el oficio de obispo, de poseer las llaves de este sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Verso 17. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Verso 18. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. ¿Cuáles son esas llaves? Veamos el versículo 19. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. Ver abiertos los cielos. Comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito. Y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec tiene el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, de comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito, y de gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre
y de su Hijo Jesús el Cristo. Versículo 20 y el último versículo que leeremos. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, de acuerdo con los convenios de guardar los mandamientos. Entonces, el sacerdocio arónico tiene las llaves del ministerio de ángeles. Un poseedor de sacerdocio puede hacer uso de estas llaves del ministerio de los ángeles. Un diácono, un presbítero, un maestro, si alguien por obra está enfermo, cayó enfermo en casa, y no hay un poseedor del sacerdocio de Melquisedec para que dé una bendición de salud, él puede invitar, mediante la oración, la administración de ángeles, para bendecir al afligido o al enfermo, mientras lleguen los poseedores del sacerdocio de Melquisedec y le den una bendición de salud. Así que los poseedores del sacerdocio arónico tienen esas llaves de llamar a los ángeles para su auxilio, para su protección, según lo indique el Espíritu Santo. Asimismo, este sacerdocio tiene la responsabilidad y las llaves para oficiar o dar los bautismos, ¿sí? De acuerdo con la remisión para remisión de los pecados. ¿Sí? Muy bien. También tiene uno de los mandamientos de predicar el Evangelio al mundo. Una de sus responsabilidades. Tiene ese poder y la autoridad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? El bautismo, conferir el bautismo, realizar los bautismos. ¿Qué principio hemos aprendido? El sacerdocio de Melquisedec es según el orden del Hijo de Dios. ¿Sí? Esta es una verdad. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec es según el orden del Hijo de Dios. El presidente Boyka Packer del Quórum de los 12 Apóstoles dijo al respecto: cuando la autoridad del sacerdocio se ejerce como es debido, los portadores del sacerdocio hacen lo que Él, Jesucristo, haría si estuviera presente. Tenemos esa responsabilidad. Es una gran responsabilidad que tenemos los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, que es según el orden del Hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien, nos vamos al tema 3. El sacerdocio bendice a las familias. Vamos a ver un principio y una gran verdad. Adán deseaba que su posteridad fuera bendecida por el sacerdocio. Él sabía acerca del sacerdocio de Melquisedec, que era según el Hijo de Dios. En ese tiempo se llamaba así. Aún no había nacido Melquisedec, por supuesto. Entonces, veamos la sección 107. Vamos a leer el versículo 42 y 55. Pero antes tengamos presente la siguiente pregunta. ¿Qué promesa recibió Adán en estos versículos? Veamos. Verso 42. De Adán a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 69 años y 3 años antes de la muerte de Adán. Este lo bendijo y recibió la promesa de Dios por conducto de su padre de que su posteridad sería la elegida del Señor y que sería preservada hasta el fin de la tierra. O sea, la posteridad de Set, la posteridad de Adán sería bendecida hasta el fin de la tierra.
Y él fue bendecido con el sacerdocio, con el poder y la autoridad del sacerdocio. Mientras recibía el sacerdocio, recibió esa promesa, que el sacerdocio estaría preservado hasta el fin de la tierra. Verso 55. Y el Señor le dio consuelo a Adán y le dijo: te he puesto para estar a la cabeza. Multitud de naciones saldrán de ti, y tú le serás por príncipe para siempre. Adán es el príncipe de toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Entonces, ¿qué promesa recibió Adán? Que su posteridad sería la elegida del Señor. Sería preservada hasta el fin de la tierra. Se están cumpliendo. Y que Adán sería el príncipe para siempre. Veamos un video donde el Elder Oaks nos habla acerca de las bendiciones del sacerdocio. Veamos. Las personas que deseen una guía para tomar decisiones importantes pueden recibir una bendición del sacerdocio. También las que necesiten fuerza espiritual extra para sobreponerse a un problema pueden recibir una bendición. Una mujer que vaya a dar a luz puede recibir una bendición. Muchas familias de la iglesia han tenido la experiencia de una ocasión sagrada en que el padre le ha dado una bendición a uno de sus hijos que estaba por casarse. Los hijos que salen del hogar paterno por otros motivos, como los estudios, el servicio militar o un largo viaje, muchas veces le piden a su padre una bendición. A menudo los misioneros piden una a su padre antes de partir. ¿Qué significado tiene una bendición del sacerdocio? Es una otorgación de poder sobre asuntos espirituales. Aunque no se puede tocar ni pesar, tiene suma importancia para ayudarnos a vencer obstáculos en nuestro camino a la vida eterna. No vacilen en pedir una bendición del sacerdocio cuando necesiten fortaleza espiritual. Padres y demás élderes, atesoren y honren el privilegio de dar bendiciones a sus hijos y a otros hijos de nuestro Padre Celestial. Estén preparados para dar una bendición del sacerdocio bajo la influencia del Espíritu Santo, en cualquier momento en que se les solicite con sinceridad y fe. Habiendo visto el video, tenemos una pregunta. ¿Cuándo han sentido el poder del sacerdocio en su vida? El Elder Neil Anderson nos recuerda, y tengamos presente lo que él nos ha dicho. Nos dijo: en la iglesia a veces relacionamos excesivamente el poder del sacerdocio con los hombres. El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios que se dan para la salvación y la bendición de todos, hombres, mujeres y niños. Un hombre podrá descorrer las cortinas para que la cálida luz del sol entre en el cuarto, pero él no es el dueño del sol, ni de la luz, ni del calor que brinda. Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores que aquel a quien se le pide que administren ese don. Sé que nuestro Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. Sé también que el Señor dirige su iglesia por medio de la autoridad del sacerdocio. Y sé que el sacerdocio bendice a todas las familias. Testifico y yo sé que mi Padre Celestial vive y nos ama realmente. Que Jesús es el Cristo, es el Salvador y Redentor del mundo. Que gracias a su expiación infinita que hizo en el jardín de Getsemaní, nosotros podemos ser salvos si nos arrepentimos de todo corazón y venimos a Él. Sé que
todos los fieles que guardan los mandamientos del Señor hay una corona preparada, esperándoles en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Sé que el Señor Jesucristo en estos últimos días ha restaurado su iglesia en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, con la autoridad del sacerdocio, para administrar los asuntos del reino de Dios aquí en la tierra. Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por escuchar. Gracias de todo corazón. Les pido que por favor se suscriban y den un like. Que compartan con sus amigos, con los hermanos del barrio, de la estaca. ¿Sí? Que podamos aprender mediante este libro maravilloso de Ven, sígueme. Gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.